bienvenidos acá al canal. En esta oportunidad vamos a hablar un poquito sobre lo que es la cinemática de partículas, en específico pues el tema de componentes rectangulares. Y en clases anteriores pues habíamos hablado un poco sobre lo que era la cinemática de partículas, pero proyectada únicamente en una dirección, simplemente en un tramo unidimensional. En esta oportunidad pues ya vamos a ver un poco lo que es el movimiento curvilíneo de partículas, o sea, ya empezar a estudiar el movimiento de las partículas, pero en un plano ya tridimensional o bidimensional, y a partir de ahí vamos a ver ciertos tipos de componentes que podemos trabajar. El primero de estos pues sería el de componentes rectangulares. Pero antes de entrar ya en materia del tema, pues vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que son vectores. Para el caso de análisis de vectores, pues vamos a ver primero lo que son vectores de posición, velocidad y aceleración en el espacio, ¿verdad? Entonces vamos a hablar primero de lo que es vectores de posición y vectores de velocidad, ¿no? Pero primero pues tendríamos que ver qué es un vector. Un vector posee cuatro propiedades. Podemos decir que un vector es un segmento orientado. El vector pues si hablamos de un segmento orientado pues podemos trazar una línea y de aquí pues podemos trazar un vector. Un vector que tenga un punto de aplicación. El vector tiene que poseer una dirección y un sentido. Veamos una dirección y un sentido. Y debe de poseer una magnitud. Esas serían las cuatro partes que conformarían un vector. Bien, eso es de forma muy resumida de lo que sería la definición de un vector. Bien, ya entrando en materia sobre lo que son vectores de posición y velocidad para la temática que estamos trabajando, pues tenemos acá esta imagen que nos muestra un vector de posición que está denotado como R. Ese es el vector R, se le conoce como el vector de posición de la partícula en el tiempo t. Eso significa de que tenemos una partícula que se encuentra en la posición P para un tiempo inicial. La dirección del vector estaría dada desde el punto de origen O hasta el punto P para una posición de tiempo inicial o un tiempo cero, y posteriormente para un tiempo t sub 1 o t', tendríamos que nuestra partícula se movió a un punto P', y el vector de posición ya sería un vector R'. En ese cambio de posición nosotros tendríamos una variante que sería un delta R, o sea, una variación de la posición, un delta S que sería una variación de la trayectoria, y eso ocurriría para un tiempo delta t. Ahora, la velocidad promedio sería el cociente dentro de ese delta R y delta t, o sea, la variación de la posición respecto de la variación del tiempo. La velocidad instantánea se obtiene calculando el límite cuando el intervalo de tiempo delta t se aproxima a 0, o sea que para intervalos mucho más pequeños pues tendríamos unas variaciones que irían hacia un tiempo que tendería a 0, y de acá pues obtenemos una expresión para la velocidad. Ahora, el vector de velocidad sería la derivada de la posición respecto del tiempo, y acá tenemos eso expresado por medio de esta figura, que vendría, si vemos en la diapositiva anterior, pues a medida de que esta distancia se va haciendo más pequeña,
y estaría tendiendo a 0, estaríamos llegando a un punto en el cual tendríamos una línea que viene a ser tangente a la trayectoria del movimiento. De acá es de que el vector de velocidad sería la derivada de la posición respecto del tiempo, y eso sería una velocidad en ese instante que sería tangente a la trayectoria del movimiento. Ahora la rapidez de la partícula pues sería la derivada de lo que sería la trayectoria respecto de la posición. Bien. Ahora con respecto a la aceleración promedio de la partícula, pues de igual manera pues la vamos a definir como el cociente entre la velocidad y el tiempo. En esta imagen pues tenemos un punto, el punto inicial. En este punto inicial pues teníamos un vector de posición, este vector de posición R para un punto P, y esta velocidad que es tangente a la trayectoria del movimiento para un segundo instante mi vector de posición sería este, un R' y una posición P'. Para ambos puntos pues la velocidad pues va a ser tangente a la trayectoria, y esta variación de velocidad de B menos de B y B', pues nosotros la podemos denotar como delta B es igual a B' menos B. De aquí pues que la aceleración instantánea se obtiene al tomar valores cada vez más pequeños de variación de B y de la variación del tiempo. De igual manera pues tendríamos que la aceleración sería el diferencial de velocidad dividido dentro del diferencial de tiempo, cuando delta t pues tiende a 0. El vector de aceleración entonces sería la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y de acá pues tenemos que si nosotros dibujamos en un plano tridimensional lo que sería nuestra velocidad en un sistema coordenado, la aceleración tendría una trayectoria en función de la velocidad que estaría dada por medio de una línea que nosotros conocemos como la línea odógrafa. Ahora bien, acá pues ya tenemos los tres vectores en nuestro sistema general. Tenemos que el vector de radio estaría desde el punto de origen hasta el punto P. El vector de aceleración, perdón, el vector de velocidad sería tangente a la trayectoria, y el vector de aceleración no va a ser tangente a la trayectoria. Posiblemente en algún punto en específico sí vaya a tener un punto de tangencia, pero generalmente no lo es. Ahora, respecto a lo que son ya componentes rectangulares, acá pues aquí lo que habíamos tratado en esta diapositiva anterior pues era cada uno de los vectores, pero serían vectores con magnitud total. Ahora si descomponemos cada uno de esos vectores pues ya vamos a tener diferentes componentes. El primer tema pues que estamos tratando pues es sobre componentes rectangulares, y acá pues podemos analizar por ejemplo el componente de la posición. Acá pues la posición estaría dada por medio del vector R. El vector R pues sería un vector que parte del punto O hacia el punto P,
y este lo puedo descomponer en tres componentes en un plano tridimensional. Tenemos acá un plano tridimensional X, Y, Z, entonces yo lo puedo descomponer por medio de su componente X, su componente Y y la componente Z. Acá pues podríamos dibujar la componente X. Esta sería mi componente Y y mi componente Z. Estas serían entonces las componentes de lo que sería mi posición. Ahora, para lo que es la velocidad, tenemos que la velocidad, pues esta sería la magnitud y esta velocidad pues va a tener también cada una de sus componentes en X, Y, Z. Tenemos acá la componente X, la componente Y, la componente Z, donde cada una de estas componentes, nosotros acá para la componente para la posición, pues teníamos que se descomponía en tres componentes X, Y, Z, donde X va a estar en función del tiempo, también Y va a ser una ecuación en función del tiempo y Z va a ser una ecuación en función del tiempo. Por lo tanto, pues la velocidad la podemos denotar como la primera derivada de cada una de estas componentes. Sería entonces la primera derivada de X, la primera derivada de Y y la primera derivada de Z para cada componente respectivo. Y de igual manera, pues si ya hablamos de la aceleración, pues la aceleración vendría a ser la segunda derivada de cada una de esas componentes. Y acá tenemos la gráfica de ese vector, ¿verdad? Tenemos el vector de aceleración y cada una de sus componentes, su componente X, su componente Y y su componente Z. Bien. Vamos a ejemplificar esto que estamos trabajando. Por ejemplo, tenemos acá un ejemplo de análisis para componentes rectangulares. El ejemplo dice: se lanza un objeto en tiro parabólico con velocidades iniciales, velocidad en X de 25 metros sobre segundo y velocidad en Y de 25 metros sobre segundo a un ángulo de 45 grados respecto de la horizontal y una altura inicial de 15 metros. Determinar las ecuaciones de movimiento utilizando componentes rectangulares. Lo primero que vamos a hacer pues va a ser un diagrama de cuerpo libre de mi ejercicio a trabajar. Vamos a trabajar un sistema bidimensional. Mi coordenada Y, mi coordenada X. Me dan condiciones iniciales que parte de una altura de 15 metros y que la velocidad ocurre en un ángulo de 45 grados. Entonces, la velocidad en X y Y, la velocidad en X de 25
velocidad en y de 25. Entonces indican velocidad de y es igual a 25 metros sobre segundo y la velocidad en x de 25 metros sobre segundo. Bien, entonces la velocidad total sería esta magnitud de velocidad, sería 25 al cuadrado más 25 al cuadrado. Esto sería entonces la velocidad x al cuadrado más la velocidad y al cuadrado. Esto es igual a la velocidad al cuadrado, entonces obtenemos ahí raíz cuadrada y esto me daría un valor de 35.36 metros sobre segundo. Esa sería la velocidad inicial. Ahora lo que me piden son las ecuaciones de movimiento, entonces lo que tenemos que hacer es ver nuestras expresiones de componentes. Me indica acá las componentes para x, y, z en posición, en velocidad y en aceleración. Entonces en posición tenemos componentes para x y y, y para z no tendríamos ninguna componente. Bien, para determinar las ecuaciones de movimiento vamos a empezar a hablar un poco primero sobre la aceleración y las condiciones de aceleración de cada componente. Primero pues sería la aceleración en x. En x pues tenemos un movimiento con velocidad constante, no estaría afectado por ninguna aceleración, entonces mi aceleración en x sería 0. Mi aceleración ahora en y pues como es caída libre, pues tendríamos una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo, pero que va a ir variando en función del tiempo, y lo que se opondría sería una aceleración de gravedad. Entonces mi aceleración en y va a ser igual a menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces mi ecuación de aceleración sería igual a 0 para i más menos 9.81 para j, y en k pues no tenemos ninguna componente, estamos hablando de un movimiento en el plano. Ahora pasamos a lo que es la velocidad. Bien, para el caso de la velocidad pues tenemos que ver cada condición de cada eje. Veamos primero el eje x. En el eje x pues tenemos una velocidad de 25 metros sobre segundo, pero que no va a cambiar. Entonces utilizaríamos que diríamos que la velocidad en x siempre va a ser 25 metros sobre segundo. Ahora la velocidad en y, si tenemos una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo, pero que va a ir variando, ya que existe una aceleración de 9.81 metros sobre segundo. Entonces esto es movimiento de caída libre. Entonces para el caso de la componente y, podemos decir que la velocidad de y va a ser igual a la velocidad inicial en y más la aceleración por el tiempo, y esto sería 25 menos 9.81 por el tiempo. Entonces mi ecuación de velocidad sería 25 en i más 25 menos 9.81 de t para j. Y esta sería mi ecuación para velocidad. Ahora pasamos a lo que es posición.
Para el caso de posición pues tenemos la misma analogía. Tenemos que aquí ya tenemos una velocidad constante, por lo tanto la posición en X va a estar dada como la bien. Para analizar la velocidad, la posición, pues necesitamos la expresión para la posición. Acá pues para cada componente tenemos que para X la velocidad es constante, entonces tenemos una expresión de que la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. Entonces la derivada de la posición es igual a la velocidad por la derivada del tiempo. Si esto lo integramos, aquí tendríamos una posición respecto de una posición inicial a una posición final, y esto va a ser igual a una expresión de la velocidad por el tiempo desde un tiempo inicial hasta un tiempo final. Acá sustituimos posición menos posición inicial es igual a la velocidad por el tiempo menos el tiempo inicial. El tiempo inicial lo vamos a tomar como 0 y la posición inicial para este ejercicio en particular también es 0, entonces la posición sería la velocidad, que es 25 por el tiempo. Si utilizamos la misma ecuación para la componente Y, entonces obtendríamos que la posición Y, que lo que sería Y va a ser igual a la posición inicial, que son 15 metros, más la velocidad inicial, que son 25 por el tiempo, menos 9.81 por el tiempo al cuadrado dividido dentro de 2. Entonces esta sería la ecuación de posición en Y. De ahí pues mi ecuación de posición general con componentes sería R va a ser igual a lo que sería X, que es 25t para I, más 15 más 25t menos 9.81 dividido 2t al cuadrado para J. Entonces esta es mi ecuación de posición en función de componentes. Ya regresando acá a nuestro ejemplo de análisis, pues tendríamos como solución, pues considerando el movimiento en cada coordenada de movimiento, podemos establecer que en la dirección X el movimiento es rectilíneo uniforme y en la dirección Y el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado. Las ecuaciones de movimiento para cada eje serían, como vimos, pues para el eje X pues sería 25t, la posición, la velocidad siempre va a ser 25 y la aceleración es 0, y para el eje Y pues sería 15 de posición inicial más 25t menos 4.905t al cuadrado para la posición. Tenemos ahí la ecuación para la velocidad y la aceleración, que fueron las mismas que nosotros obtuvimos acá. Bien, para concluir pues vamos a ver el análisis de la velocidad. Con esta gráfica dinámica pues tenemos que la velocidad pues aparece acá como una magnitud total B, y sus componentes Bx y By serían las componentes X y Y respectivamente. Aquí vemos el análisis. Vemos que la velocidad en X
Esta velocidad en X se mantiene constante, pero la velocidad en Y es variable. Es una velocidad que al inicio pues tiene su valor máximo de 25 y luego se va reduciendo y luego pues va a pasar a ser una velocidad negativa. Pues acá tenemos que en función del tiempo pues la velocidad en Y pues va reduciéndose hasta ser una velocidad negativa. Pues si analizamos también lo que es la aceleración pues solamente va a tener una componente, Y. Tenemos acá la magnitud de esa componente, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y esa pues va a ser constante. De aquí pues que concluiríamos nuestro análisis de movimiento para este ejercicio. Y con esto pues damos terminada esta sesión. Espero que se hayan resuelto las dudas y espero que se hayan aclarado algunas cuestiones. Gracias.